Bueno, hermanos, vamos a hablar de Génesis capítulo 8. Voy a hacer un resumen, no lo voy a leer porque si no tomaría mucho tiempo. Entonces vamos a ir versículo por versículo destacando algunas cosas importantes, pero es importante que antes de esto ustedes lean el capítulo 8 de Génesis completo. Dice Génesis 8, el primer versículo, hay una expresión que muchos piensan que da a entender una idea que en realidad no está diciendo eso. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Acá la palabra acordó, se acordó. Es como si se hubiera olvidado y de repente se acordó. Pero en realidad no significa necesariamente eso. Vayezcor Elohim no significa que Dios se había olvidado. En hebreo bíblico, recordar tiene más que ver con actuar conforme a lo prometido, o intervino en ese momento, o cumplió la promesa. No se está refiriendo a me acordé, me había olvidado y me acordé. No, no tiene que ver con eso. La palabra Vayezcor tiene que ver con intervenir en ese momento, cumplir la promesa, cuando reacciona e intercede. Tiene que ver con eso. Fíjense que aparece la palabra Elohim, no aparece Yud-He-Vah-Hei. Durante el diluvio domina el título de Elohim, ¿sí? Relacionado con justicia, gobierno, autoridad, con la autoridad del universo o con el orden, ¿no? Esto no es casualidad, porque es un momento donde se establece un juicio sobre el planeta. Dice también que pasó un viento. Acá la palabra viento es importante que sepan que la mayoría de las veces que se traduce la palabra ruaj tiene que ver con esto, ¿no? Con viento, justamente. El ruaj nada tiene que ver con un ser personal o con la tercera persona de la Trinidad, sino que ruaj es lo que se traduce como viento, en otras ocasiones como espíritu. Y ese espíritu tiene que ver con las intenciones, ¿no? Pero bueno, en este caso la palabra ruaj tiene que ver con el viento. Viento, espíritu, aliento, ¿sí? La misma palabra aparece en Génesis 1:2 y allí el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí el ruaj vuelve a actuar sobre las aguas. Bien, Génesis capítulo 8, versículo 2. Fueron cerradas las fuentes del abismo. ¿Sí? Recuerden que se había abierto el abismo, en este momento fue cerrado, ¿sí? Que la palabra es tejón. También aparece esta palabra en Génesis capítulo 1, que lo podrían ver, ¿sí? Tengan en cuenta que abismo, tejón, no significa infierno, ¿sí? Tiene una relación con lo que tendría que ver con el fondo del océano, tiene que ver con eso, el abismo, ¿sí? Es el océano, básicamente. En Génesis 1, la tierra surge cuando Dios justamente domina el tejón. En Génesis 8 ocurre exactamente el proceso inverso, o sea, lo contrario. El tejón vuelve a ser contenido, es una reacción, es una recreación. Después nombra literalmente Arubot Hashamay. Arubot Hashamay está diciendo las compuertas de los cielos. Sí, las compuertas de los cielos o las ventanas de los cielos también, dependiendo de la traducción que se utilice. Esto en el hebreo antiguo, el cielo era imaginado como un depósito de agua, como una bóveda de agua, ¿no? No es un lenguaje científico, es una cuestión de cosmología antigua. Génesis capítulo 8, versículo 3. Las aguas retroceden. El verbo utilizado recuerda al éxodo. El mismo verbo aparece cuando el mar se retira, ¿sí? Esto tiene que ver con la creación, el diluvio, el éxodo. Todo implica un dominio de Dios sobre las aguas.
En Génesis 8:4 dice que reposó el arca. Y acá aparece algo bastante interesante que mucha gente no lo sabe, ¿sí? El verbo batanaj, ¿sí? Que tiene que ver con la palabra nuaj. Nuaj tiene que ver con noaj, que significa reposo, ¿sí? Tiene que ver también con menujá, que también es un reposo. Entonces cuando dice que el agua, mejor dicho, que el arca reposó, tiene que ver con esto. El arca reposó, Noé, lo que traducen como Noé en realidad es Noaj, que tiene que ver con esta misma raíz, que tiene que ver con reposo. Por eso cuando nace Noé se dice que él le iba a dar reposo a la tierra de aquel tiempo. Este hombre era el que le iba a dar el reposo. Por eso el nombre Noaj proviene de la misma raíz. Bien, después hay otro detalle importante, el monte Ararat. No dice monte Ararat, ¿sí? Lo que dice es los montes de Ararat. Hoy es famoso el monte de Ararat, que es un volcán de unos 5.137 metros, que tiene 2 picos, es un volcán grande al que se le llama el monte Ararat. Bueno, hoy es el monte Ararat. Antiguamente eran las montañas de Ararat. A la región esa se le llamaban los montes de Ararat. Después, con el paso del tiempo, como ahí está el tema de los turcos, Irán, hay una cuestión ahí de división de territorio. Con el paso del tiempo solo quedó ese pico reconocido como el monte Ararat. Y este nombre de la región de los montes de Ararat fue desapareciendo. La Biblia hace referencia a la región, no específicamente al monte Ararat, sino a la región, ¿sí? Los montes de Ararat. Pudo haber reposado en cualquiera de estos montes. Hoy se cree que reposó en el monte Ararat porque es el único que tiene ese nombre. Pero en realidad, bíblicamente, antiguamente, era una región los montes de Ararat. Hoy lo tiene solamente un monte, que es un volcán de 2 picos, ¿sí? No es una montaña específica lo que está mencionando la Biblia, sino una región que tiene que ver con Armenia, esto está en Turquía, está Irán en esa región, tiene que ver con esa región, ¿sí? Una región montañosa, que era conocida antiguamente como los montes de Ararat. Hoy solamente un monte se llama el monte Ararat, pero antiguamente no era así. Pudo haber sido cualquiera de estos montes. Génesis 8:5. Los montes aparecen en Génesis capítulo 1. Primero aparece la tierra seca y bueno, ahora sucede lo mismo en Génesis 8, ¿no? El orden de la nueva creación continúa. Génesis capítulo 8, versículo 6. 40 días. El número 40 en la Biblia representa una transición, un periodo de prueba o un periodo de reparación o preparación, ¿sí? Una transición. Tenemos los ejemplos que ustedes ya conocen: Moisés, los 40 días, ¿sí? Arriba del Sinaí; Israel, 40 años en el desierto; Elías, 40 días; Yeshua, 40 días también en el desierto. Entonces esto representa un periodo de transición. No siempre es un número simbólico exclusivamente, puede ser histórico y al mismo tiempo tener un valor en lo que tiene que ver con el estudio bíblico, ¿no? El cuervo. Acá muchos lectores piensan que simplemente salió volando y después volvió. Pero en hebreo dice Yatzá Bayosh. ¿Qué quiere decir Yatzá Bayosh? Quiere decir que iba y volvía, ¿sí? Iba y volvía. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Bueno, capaz que salía, se dice, ¿no? Se dice, es para pensarlo. Salía, comía y volvía. ¿Qué comía? Bueno, probablemente había cadáveres flotando. El cuervo es un animal carnívoro.
La paloma no. La paloma necesitaba vegetación. El cuervo se alimenta de cadáveres y probablemente encontraría cadáveres flotando, ¿sí? Por eso es que iba, comía y volvía. Iba y volvía. No es que desaparecía. Tiene que ver con eso. ¿Por qué primero un cuervo? Bueno, justamente por esto, porque es carroñero, no necesitaba vegetación, podía sobrevivir en esta situación, ¿no? Donde había cadáveres, donde hubo muerte, tiene que ver con eso. Después en Génesis 8:8, ya ahí hablamos de lo que es la paloma, Yoná. En la tradición judía representa la pureza, Israel, la fidelidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con el espíritu. Por eso también desciende como espíritu, como paloma, en el momento del bautismo de Yeshua. Génesis 8:9. La paloma no encontró descanso. Otra vez aparece, Manoaj. No encontró dónde posarse. Fíjense que el cuervo iba y venía y la paloma no encuentra directamente dónde posarse. Entonces viene y lo más seguro que se repose otra vez sobre el arca. ¿Sí? No encontró reposo y está la palabra Noaj. Todo el capítulo gira alrededor de lo que es el reposo. Esta palabra aparece muchas veces, la palabra Noaj. Noaj. Génesis 8:10. Esperó 7 días. El 7 aparece constantemente también. Es la estructura de la creación. Se hizo todo en 7 días. O mejor dicho, en 6 días, y el séptimo, el Eterno descansa. Todo Génesis 8 está organizado alrededor del número 7. ¿Sí? Presten atención. Génesis 8:11, la hoja del olivo. Bueno, acá aparece la hoja del olivo, no dice una rama grande. ¿Sí? Una hoja fresca. ¿Por qué el olivo? Esto es muy interesante. Fíjense que hubo un diluvio universal, se eliminó la maldad del mundo, solo se salva Noé, su familia, y la paloma trae una ramita de olivo. Fíjense que el olivo, más allá de que brota rápidamente tras las lluvias, hay que hacer una investigación también. Yo le estoy haciendo resumido este video para que no sea tan largo. Más allá de que el olivo es símbolo de vida, símbolo de bendición, fíjense que después de que todo fue destruido, aparece el olivo. Lo primero que trae es una hoja de olivo. Justamente ese olivo es como que sobrevivió a esta catástrofe. Es una representación, ¿no? Como que estaba el olivo. Después de todo lo que sucedió, hay un olivo. Bueno, nosotros somos injertados en el olivo. Va a haber a futuro una catástrofe similar al diluvio, donde se debe comenzar de vuelta, y por esa razón nosotros tenemos que ser injertados en el olivo, porque los que van a pasar son el olivo. El olivo es Israel, el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser injertados en ese olivo. Y fíjense que la paloma lo que trajo después del diluvio es una hojita de olivo. ¿Sí? Como diciendo, es lo que quedó, el olivo. Todo fue destruido, pero mirá, sobrevivieron estos, los del olivo. Es una forma de interpretarlo, ¿sí? Después ustedes léanlo, analícenlo, razonen, piensen. Siempre bajo oración, ustedes ya saben. Génesis 8:12, la tercera salida. Hubo 3 intentos. Generalmente, nosotros acá también decimos la tercera es la vencida. Pero lo que es la literatura hebrea, el tercer intento suele tener el éxito definitivo, generalmente. Noé retira la cubierta en el versículo 13. Y curiosamente no sale. Podía salir,
sin embargo espera. ¿Por qué? Porque Dios aún no había dado la orden. Esto refleja obediencia absoluta. Fíjense también que cuando construye el arca, dice el relato bíblico, y Noé hizo precisamente tal como Dios le mandó. Van a encontrar esa expresión en lo que tiene que ver Génesis capítulo 6, 7 y 8, que Noé hace exactamente lo que el Eterno le dice. Entonces, ¿por qué no salió? Porque el Eterno no le dio la orden de salir. Es un ejemplo de obediencia. Versículo 14, el segundo mes. La tierra tarda bastante más en secarse que en dejar de llover. Había dejado de llover, pero aún no se había secado. Esto muestra que el peligro había pasado, porque ya paró de llover, pero que todavía faltaba que se sequen las aguas que estaban ahí, ¿no? Paró de llover, pero todavía había agua y no estaba en condiciones de salir todavía. Tengan en cuenta que todo este suceso es como un reinicio, ¿no? Que vuelve a comenzar la vida. Se elimina todo y la vida humana vuelve a comenzar. Versículo del 15 al 17, Dios habla nuevamente y da el mandato ahora sí de sal. Sal de lo que es el arca, ¿no? Está hablando de otro comienzo. Empieza de vuelta, un nuevo comenzar. Y les da instrucciones, ¿sí? Cuando salen. Pero fíjense que cuando salen, vamos a ver directamente, quiero hacerlo lo más resumido posible. Sale Noé y sale su familia, salen los animales, y hay un nuevo orden creado por Dios. Empieza todo de vuelta, básicamente. En Génesis 8:20, el primer acto de Noé no es construir una casa, no es el cultivo, no es buscar comida, sino construir un altar. Construye un altar de agradecimiento, ¿sí? Mizbech, que proviene de Sabaj, que significa sacrificar. No era simplemente un sacrificio así nomás, sino esto tiene que ver con el agradecimiento. Génesis 8:21. Analícenlo ustedes, profundícenlo más. Yo trato de hacer un video lo más breve posible. Cuando dice olor grato, ¿sí? No hay que entenderlo de forma literal como si Dios hubiera sentido un olor grato, ¿no? Reaj ni joaj. Literalmente aroma de descanso. Pareciera como que tiene que ver con eso. Pero no es que Dios huele este aroma, sino que es algo que significa la aceptación de ese sacrificio, que es un sacrificio agradable a Dios, que lo toma bien. Tiene que ver con eso. Después, bueno, lo que es la inclinación del corazón, yetzer. La palabra fundamental, acá yetzer hatot, yetzer hará, el impulso bueno y el impulso malo, tiene que ver con eso. ¿Sí? El primer impulso es ese, un agradecimiento. Génesis 8:22, mientras existía la tierra no es un pacto aún. ¿Sí? El pacto viene en Génesis 9. Aquí Dios simplemente declara que el orden natural continuará. La siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, día, noche, son cosas de estabilidad. La creación ya no volverá al caos, o un caos acuático, ¿no? Y bueno, después veremos lo que es Génesis capítulo 9. Tengan en cuenta cuando lean un texto, investiguen estas palabras, ¿no? Como el tema de se acordó Noé, el tema de los montes de Ararat. ¿Por qué dice los montes de Ararat y no el monte Ararat? Investíguenlo. La palabra pasó un viento, roaj, son palabras a investigar. Tejón, que también aparece en Génesis capítulo 1.
Eh, bueno, la palabra Nuaj, ¿no? Nuaj, Menujá, Batanaj, que tiene todo que ver con lo que es el reposo. Esta palabra se repite a lo largo del capítulo. Tengan en cuenta eso. Después tenemos el tema del número 40, tenemos el tema de que salió primero un cuervo, después una paloma. La paloma trajo el olivo. ¿Qué es el olivo? Ya todos sabemos lo que es el olivo. Pero bueno, estas son cosas para analizar. Así que esta fue un resumen de Génesis capítulo 8. Léanlo, tengan en cuenta estos detalles. Y bueno, nada más, hermanos. Voy a prepararme para hacer el live y hablar de Mateo en el live de la tarde. Saludos y bendiciones.